Sí, gracias Marisol. Y efectivamente el día de ayer pues hemos hecho equipo nuevamente con la Asamblea Legislativa para poder aprobar esta ley transitoria que tendrá un alto impacto en nuestros hogares, específicamente en los más vulnerables. Nuestros hogares se han venido viendo afectados por inflación, incrementos en los precios de la gasolina, incrementos en precios del gas, y por instrucciones del presidente Nayib Bukele pues hemos llevado esta iniciativa el día de ayer a la Asamblea Legislativa que permitirá atenuar, disminuir el impacto de estos incrementos en los precios del gas en los hogares salvadoreños. Y también es importante aclarar que también se beneficiarán micro, pequeñas, probablemente medianas empresas que utilizan gas para su producción. De acuerdo a la ley transitoria que fue aprobada el día de ayer, que está por entrar en vigor, trabajaríamos en alianza con las empresas envasadoras de gas, las empresas que también comercializan los cilindros del gas, los tambos de gas, para poder trasladar esta disminución en el precio de los tambos de gas a la población. Así que estamos comprometidos a que la entrega de este subsidio se haga de manera eficiente, de manera transparente, en la medida que un salvadoreño, a la hora de ir a comprar su cilindro de gas, pues únicamente no tenga que hacer nada a la hora de comprarlo y automáticamente estaría pues recibiendo ese descuento, por llamarlo de alguna forma, que le permitirá pues mantener su poder adquisitivo y proteger su economía familiar, que al final ese es uno de los grandes objetivos del presidente Nayib Bukele y su gobierno. Usted apuntaba a estos hogares, a estas familias en situación de vulnerabilidad, y sin duda también es un apoyo para todos estos pequeños negocios como panaderías, pupuserías, restaurantes, la cantidad de pupuserías que tienen que utilizar un tambo de gas, como usted lo señalaba, ministra, que son muchas veces mujeres jefas de hogar que sacan adelante a sus familias. Estas son las personas que se van a ver beneficiadas. Efectivamente, este subsidio tendrá una naturaleza transversal, lo que nos permitirá que ningún restaurante, como lo mencionaban, ni un micro restaurante, ni una panadería, ni una pupusería que usa hoy por hoy el gas como un insumo a su producción se quede fuera. Y ese es el objetivo del hecho que sea un subsidio transversal. Y algo bien importante también de enfatizar, Marisol, es que este subsidio que estaríamos trasladando a la población salvadoreña que consume gas, por una parte es ya algo que el mismo Ministerio de Economía ya ha ejecutado en anterioridad, y viene por otra parte este nuevo subsidio a complementar el programa que nosotros ya ejecutamos, que beneficia a más de 1 millón de familias. ¿Y por qué es tan importante recalcarlo? Y es porque estas familias que ya han sido seleccionadas para poder recibir este subsidio que ya veníamos entregando en los últimos años son las familias que han sido determinadas como las más vulnerables. Entonces, este incremento en los precios del gas que hemos visto a lo largo desde enero a septiembre, hemos visto incrementos significativos, están afectando principalmente a esta población tan vulnerable, y es por eso la naturaleza nuevamente transversal de esta medida que estamos tomando. Un incremento de aproximadamente $5, ministra, es lo que hemos visto, por ejemplo, en el tambo de gas de 25 libras. Efectivamente, el incremento ha sido significativo, especialmente para la población más vulnerable. Si tomamos como referencia el cilindro de 25 libras, hemos visto un incremento de $5 en lo que va del año. Así que esa es la preocupación que ha tenido el presidente Nayib Bukele y su gobierno, y por eso es que, como lo mencionaba ayer en la Asamblea Legislativa, con acciones concretas, nuevamente el gobierno está
demostrando el compromiso de acompañar a las familias en los momentos más difíciles, como lo hemos venido haciendo durante la pandemia, y el compromiso de que también nuestros micro y pequeños negocios pues sigan para adelante. Y es importante reiterar que no depende de El Salvador los precios del petróleo, sino que son precios que se elevan por otras razones, ministra. Sí, efectivamente, Marisol, El Salvador no tiene influencia en estos precios. Estos precios son determinados por los mercados internacionales y dependen de cuánta producción hay de petróleo, dependen de cuánto consumo hay en países que utilizan el gas y el petróleo en general. Por ejemplo, ahora que se avecina el invierno en Estados Unidos, eso tiende a incrementar la demanda de este producto y eso pues termina afectando a países que somos importadores de este bien, y es por eso que nuevamente no nos hemos quedado con los brazos cruzados, estamos tomando acciones para poder acompañar a cada uno de los hogares salvadoreños que se está viendo afectada por esta alza de precios, específicamente aquellos hogares que consumen este bien. Es un mecanismo temporal, va a ser financiado por el Fondo General del Gobierno. Si nos puede explicar sobre los fondos, ministra, ya que después le voy a preguntar quién va a auditar esta entrega. Sí, efectivamente los fondos serían trasladados por el Ministerio de Hacienda, con quien hemos trabajado de la mano en el desarrollo de esta iniciativa, y efectivamente vendrán del Fondo General de la Nación, dependiendo de cuál sea el incremento del precio del gas. En esa medida, pues nosotros estaríamos trasladando esas solicitudes al Ministerio de Hacienda para poder hacer esas transferencias que como Ministerio de Economía estamos comprometidos a que cada uno de esos centavos sea de beneficio para los receptores de esta medida. Y en cuanto pues a la auditoría de este mecanismo, y es importante resaltar que el Ministerio de Economía tendrá cuentas especiales para administrar este proyecto, y este proyecto será auditado por la Corte de Cuentas de la República de El Salvador de acuerdo a la ley transitoria que fue adoptada el día de ayer. Es importante cuando escuchamos hablar de que estos fondos saldrán, valga la redundancia, del Fondo General de la Nación, porque como lo ha reiterado el presidente de la República, se trata precisamente de ocupar nuestros impuestos, los fondos de los salvadoreños para beneficio de los más vulnerables. Lo digo y debe destacarse porque en momentos en que hemos conocido de tanta corrupción, cuando estos fondos eran desviados a destinos que no eran los correctos, en esta oportunidad es satisfactorio saber a dónde apuntan estos fondos. Sí, como funcionaria, como ministerio pública, como ministra de Economía, la verdad que me enorgullece y me satisface saber que cada uno de esos dólares que se recolectan, que se pagan con tanto esfuerzo por la población, por nuestras empresas, pues está siendo utilizado a favor de la población en general y con un énfasis en la población más vulnerable, con un énfasis en resolver una pandemia. Creo que es algo que los salvadoreños debemos de sentirnos orgullosos, que ese retorno está beneficiando a la población en el día a día. Como siempre debió ser, ministra. Como siempre debió ser. La verdad que la corrupción pues fue parte de lo que provocó ese lento crecimiento en nuestro país. Como lo he mencionado anteriormente, habían fondos para los ministerios, pero no se ejecutaban proyectos. Eso no nos iba a llevar a ningún lado. Costó un alto porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto ese alto nivel de corrupción, pero la buena noticia es que hoy tenemos clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es trabajar por el salvadoreño, por nuestras micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, y por eso pues nos esforzamos cada día. ¿Cuándo entra en vigencia este decreto, ministra? ¿Qué van a observar los salvadoreños en su recibo?
no va a reducir estos $5 que se ha incrementado en estos 10 meses, sino que lo que va a lograrse es que no se vea el nuevo incremento. Sí, efectivamente, lo que el salvadoreño estará experimentando básicamente cuando se acerque a comprar su cilindro de gas, el precio no será el precio que hubiera tenido sin esta medida. ¿Que podría alcanzar cuánto, ministra? Nosotros hemos hecho análisis y el incremento que se podría dar es hasta de $1. Y por eso es la preocupación. $1 quizás pudiera no sonar algo significativo para algunos de nosotros, pero en realidad sí lo es. Es una parte importante de los ingresos de muchas familias salvadoreños y por eso el tomar la importancia de actuar y de implementar esta medida. El costo total de este programa, como usted ya lo señalaba, dependerá de los incrementos. Es decir, no se tiene establecido aún la cantidad. Sí, hemos hecho estimaciones de lo que, del costo que podría llegar a tener esta medida para este año y podría estar alrededor de $15 millones. Sí, la verdad que es impresionante, Marisol, ver cómo nuestras empresas, no importando su tamaño, han logrado sobrepasar una pandemia. Hay empresas que se están viendo afectadas por el incremento de petróleo, de la gasolina, por el incremento de los costos de transporte, los fletes para poder transportar mercancías. Y aún así, pues nosotros vemos nuestra actividad económica que se dinamiza a partir de agosto del año pasado. Digamos, quizás ahí por junio, cuando se eliminan las restricciones de confinamiento, podemos empezar a ver cómo de inmediato nuestras exportaciones se van recuperando, nuestra actividad económica se reanuda y a pesar de la pandemia, a pesar de estos incrementos que mencionaba de la gasolina, del gas, de esas presiones inflacionarias, nuestra economía se recupera significativamente. Nosotros en marzo de este año, algo de verdad impresionante, a marzo de este año nuestras importaciones y exportaciones habían marcado un récord histórico. Justo cuando venimos saliendo de y en realidad continuamos en una pandemia, pero quizás saliendo de la parte más difícil de la pandemia. Ese mismo mes las remesas marcaron un histórico en el récord que nosotros tenemos sobre la recepción de remesas en nuestro país. Todo eso contribuye a poder establecer esas estimaciones de crecimiento de por ahora 9% que ha estimado el Banco Central. Pero más allá de lo que sucedió en marzo, yo creo que es bien importante compartir con la población salvadoreña que a agosto de este año nuestras exportaciones están en más de 40% por encima de lo que habíamos exportado en este momento el año pasado. Sabemos que fue un año atípico y por eso es importante compararlo con el año 2019, en donde no nos habíamos visto impactados por una pandemia. Y igual nosotros estamos en casi un 8% por encima de lo que se había exportado a agosto del 2019. Así que las importaciones también están teniendo un comportamiento similar, lo que nos indica las señales que estamos leyendo al ver que las importaciones están siendo en maquinaria, pues todas estas señales nos indican que ese crecimiento que estamos viendo, más allá de un efecto rebote, es un efecto que será, y lo que esperamos y para lo que trabajamos es que sea permanente. Nos continuamos enfocando en que ese crecimiento sea inclusivo, que sea un crecimiento sostenible. Y pues me complace también compartir que a la fecha se han recuperado
el 100% de los empleos que fueron suspendidos por la pandemia y tenemos un 30% adicional. Esto es algo verdaderamente impresionante, el hecho que de junio a la fecha se hayan recuperado más de 100.000 empleos en nuestra economía, es algo de verdad que nunca se había visto y pues siempre es importante resaltar el impacto de las remesas en nuestro país. Así es. Tanto por lo que representan, por el esfuerzo que representan de nuestra diáspora, pero que a la fecha, pues hoy por hoy están arriba en un 30% de lo que estuvieron en el 2019 y en el 2020. Si regreso al tema de exportaciones, ministra, uno de los sectores que más crece es textil y confección. Sí, efectivamente, ese es un buen ejemplo de esos sectores que se reanudaron actividades rápidamente y que logran cada día poder contar con más contratos. Estamos en constante comunicación con este sector porque sabemos que es un sector que genera empleo para una gran cantidad de salvadoreños. Alrededor de 80.000 salvadoreños se desempeñan en este sector. Son esas personas las que llevan este ingreso a los hogares salvadoreños y estamos trabajando para poder incrementar la inversión en este sector por medio de proyectos de facilitación de comercio, de facilitación de inversiones y pues me complace compartir que hemos estado en conversaciones con empresas del sector que están interesados en continuar invirtiendo y continuar generando más empleo en nuestro país y lo digo en el caso del sector de textil y confección, pero es el caso también de sectores como el de centros de llamadas, el sector de tecnología, son sectores que están creciendo significativamente, son sectores que a pesar de la pandemia se mantiene su demanda y como gobierno estamos comprometidos y trabajando para generar todas las condiciones que les permitan a esas empresas poder adquirir esos contratos que van a redundar en más empleos para los salvadoreños. Una de las medidas que sí me gustaría resaltar es para el caso de los centros de llamadas, desafortunadamente, y regresando al tema anterior que conversábamos anteriormente, no se invirtió en talento humano, en generar ese talento humano que necesitaban nuestras empresas y estamos muy enfocados de la mano con INSAFORP, el Ministerio de Educación, en generar ese empleo que pueda satisfacer las demandas del sector empresarial y que con ello poco a poco vayamos disminuyendo el desempleo juvenil. Ministra, es importante hablar de que estas cifras alentadoras de la economía de nuestro país son gracias a enormes esfuerzos y entre los factores de impulso que estamos dejando atrás a varios países centroamericanos de la región, pero en los factores de impulso está el proceso de vacunación, la mejora en el clima de negocios, sin duda la estabilidad política que tiene nuestro país. ¿Estos son los grandes impulsores, ministra? Sí, la verdad son varias las razones por las que hoy por hoy puedo compartir contigo, Marisol, con la población salvadoreña, estas buenas noticias de nuestra economía. Y un factor muy importante, como bien lo mencionas, es la vacunación. El hecho que El Salvador tenga una alta cobertura, no solo en la primera dosis, sino en la segunda dosis, y que estamos entrando a una tercera dosis, pues contribuye a la dinamización de nuestra economía. Recuerdo la directora del Fondo Monetario Internacional en alguna de sus intervenciones diciendo el tema de la vacunación en contra del COVID-19 es una política económica como para reflejar el vínculo directo que hay entre un tema de salud y la dinamización de una economía. También estamos trabajando de la mano con más de 20 instituciones de gobierno, Marisol, para poder crear todas las condiciones que necesitan las empresas para poder mover sus mercancías en una forma ágil, a bajos costos, para poder simplificar toda esa tramitología que existió en el pasado y que impidió que proyectos interesantes y de alto impacto para nuestro país se quedaran estancados y que algunos inversionistas básicamente dijeran pues no invierto en el país. Estamos trabajando para poder simplificar, eliminar todos los trámites que no sean
que no sean necesarios, esos requisitos que no Esa servían, que tramitología. no agregaba valor. Desde mi perspectiva, en realidad la tramitología ha sido una de las barreras más importantes al crecimiento de nuestro país, pero nuevamente estamos tomando cartas en el asunto, estamos simplificando, estamos digitalizando con el objetivo que después todo el gobierno esté interconectado y que podamos atender a nuestros usuarios, ya sea un ciudadano o ya sea una empresa, de una manera ágil, de una manera remota, de una manera digital. Yo siempre traigo a la mesa, ministra, porque me parece algo muy importante que va a marcar la historia de los salvadoreños, es cuando el presidente de la República, entre decidir entre la vida de los salvadoreños y la economía, prefirió definitivamente la vida de los salvadoreños. Lo dijo, la salud. Después veremos cómo nos recuperamos económicamente y me atrevería a decir que fueron palabras textuales en más de una oportunidad por parte del mandatario. Se ha logrado esa recuperación y como usted lo señala, de acuerdo a las cifras, qué bueno que se tomó esa decisión. Otros gobiernos hemos visto cómo han fallado de otros países y tenemos claros ejemplos lamentables, muchos de la región, pero cómo esa decisión en nuestro país y con todo un equipo de trabajo, todas estas instituciones de gobierno trabajando de manera articulada, podemos decir que lo logramos, ministra. Podemos decir que lo logramos, el reto continúa, ¿verdad? Y por ello el resaltar que todos continuemos acatando esas medidas de bioseguridad que nos pide el Ministerio de Salud, pero efectivamente fueron momentos difíciles, pero estos factores que mencionaba anteriormente, el hecho de que nuestras empresas son resilientes, lo mismo nuestros empresarios, nuestro talento, pudieron levantarse rápidamente, algunos sectores se reinventaron, fuimos uno de los primeros países en poner productos relacionados con la pandemia, con la salud, equipo médico en Estados Unidos. Y eso pues hace que hoy por hoy estemos donde estamos, pero además yo creo que es importante resaltar todas las medidas de acompañamiento que se dieron a las empresas y a la población desde el inicio de la pandemia. Recordemos el subsidio de $300 que se dio a más de 1 millón de hogares salvadoreños. Recordemos el proyecto, el programa de Firempresa que implementa Bandesal, que hoy por hoy ha beneficiado más de 60,000 empresas, tanto por medio de subsidios como por medio de créditos. El fideicomiso para apoyar a las micro y pequeñas empresas a adaptarse al incremento de salario mínimo. Todas estas medidas son las que han permitido que como algunas empresas me lo han mencionado, tener un respiro. Algunas me han dicho hubiésemos cerrado si no hubiéramos tenido este apoyo. Así que nuevamente los impuestos de los salvadoreños están siendo invertidos en acciones que hoy por hoy nos permiten estar donde estamos y no nos vamos a rendir, no nos vamos a conformar y continuaremos trabajando para poder lograr el mayor crecimiento este año. Pero también para establecer las bases sólidas y poder encaminar esos proyectos de largo plazo que permitirán que ese crecimiento que vamos a ver este año no sea un crecimiento puntual para este año, sino que los salvadoreños de una vez por todas pues tengan las oportunidades que se merecen. Sabemos que El Salvador lo tiene todo para brillar, sabemos que nuestro activo más preciado es nuestro talento y trabajaremos desde el gobierno del presidente Bukele para poder garantizar que ese talento tenga las oportunidades y que eso se traslade en un bienestar y en una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los salvadoreños. Y muy importante decir que han sido acciones que se van tomando a tiempo y como usted decía al inicio de esta entrevista, hoy estamos trabajando en equipo con la Asamblea Legislativa para tomar estas decisiones que benefician de manera directa a la población salvadoreña. Ministra, proyecciones para antes de finalizar el año. El crecimiento que ha estipulado el BCR, de acuerdo a sus proyecciones, es del 9%. Se espera un informe para las próximas horas, estaremos pendientes por parte del BCR. Pero hablar de eso, de cuáles son las proyecciones que se tienen. Sí, bueno, regresando al tema de la resiliencia de nuestro sector empresarial y del impacto de todas estas medidas que se han tomado, pues nosotros esperaríamos que el consumo que es regular en el final del año, me refiero que es una tendencia que vemos año con año, pues suceda también en el 2021, que se incremente
la actividad del sector comercio, la producción de alimentos y bebidas, y con esto pues poder alcanzar ese crecimiento que próximamente el Banco Central pues va a estar compartiendo, pero a la fecha pues se ha manejado una estimación del 9%. Así que nosotros estamos trabajando con la meta de alcanzar el mayor crecimiento económico posible, pero siempre pensando en que este crecimiento tiene que ser un crecimiento del cual se deriven beneficios para toda la población. Ojalá que tengamos sorpresas por parte del BCR y que este crecimiento sea mayor, pero aún así, ministra, nos ubicamos como el segundo país en la región con mayor proyección de crecimiento. Sí, efectivamente, El Salvador ha sido uno de los países que está en las posiciones más altas en cuanto a las estimaciones de crecimiento. Hubo nada menos proyecciones que se hicieron por parte del sector empresarial en algún momento que llegaban hasta el 12%. Nuevamente nosotros trabajamos sin descansar para asegurarnos que las condiciones para que nuevas empresas puedan establecerse en el país, para que las empresas que ya están puedan operar y crecer. Todo eso lo hacemos de forma articulada nuevamente, énfasis en la parte de articulación, porque ese es otro de las acciones que no se hicieron en el pasado y que redundaron en ese poco crecimiento, en esa poca creación de oportunidades para los salvadoreños y que hoy por hoy pues es parte de nuestro día a día, el poder articular y sumar esfuerzos, no únicamente entre las instituciones de gobierno, sino con organismos multilaterales, socios bilaterales y las mismas empresas que tienen un rol bastante importante que jugar en el crecimiento económico de nuestro país. Gracias, ministra. Se nos acabó el tiempo. Hubiésemos querido abordar muchos más temas. Por ejemplo, El Salvador ha registrado un incremento de nuevas empresas de un 62%. Esto sin duda es de beneficio para nuestro país. Esperamos poder conversar en una próxima oportunidad con usted y que sea muy pronto, ministra. Gracias, Marisol, por recibirme nuevamente y invito nuevamente a la población a que acatemos todas las medidas de bioseguridad, que nos cuidemos nosotros para poder cuidar a nuestros seres queridos y decirles pues que desde el Ministerio de Economía y el gobierno del presidente Bukele les acompañamos en estos momentos duros en cuanto a alzas de precios, inflación, y que continuaremos haciéndolo con el mismo compromiso, continuaremos trabajando para crear más y mejores oportunidades para los salvadoreños. Muchas gracias. Gracias, ministra.